¿Qué pasaría si te dijera que el precio de tu próxima compra en el supermercado ya fue decidido? No en una sala de juntas ni en un banco central, sino en un estrecho de agua de apenas 4 kilómetros de ancho, rodeado de desierto, misiles y ambiciones imperiales. No es metáfora, es mecánica. Ahora mismo, mientras lees esto, hay barcos del tamaño de pequeñas ciudades flotantes navegando a través de pasillos de agua que, si se cerraran mañana, vaciarían los estantes de tu ciudad en cuestión de semanas. No en años, no en meses, en semanas. El 90% de todo lo que usas llegó a tus manos cruzando el océano. Tu teléfono, tu ropa, los medicamentos que tienes en el botiquín, el combustible que mueve tu ciudad. Todo cruzó agua. Todo dependió de que ciertos estrechos, ciertas rutas, ciertos canales permanecieran abiertos. Y ese sistema que asumimos eterno y robusto, está bajo una presión que no habíamos visto en décadas. Hay puntos en el mapa donde el comercio global literalmente se aprieta hasta convertirse en un hilo. Los expertos los llaman puntos de estrangulamiento. Y ahora mismo, varios de esos puntos están siendo amenazados simultáneamente. Por guerras, por clima, por rivalidades entre superpotencias y por algo que nadie esperaba, por líneas de código malicioso. Pero eso es solo el comienzo. Porque detrás de todo eso hay algo más profundo y más inquietante. El problema no es solo que los mares estén en peligro. El problema es que construimos el sistema global entero asumiendo que los mares siempre estarían en paz. Y esa suposición resultó ser la grieta estructural más costosa de la historia moderna. Por cierto, si te apasionan estos temas y quieres aprender a manejar mejor tu dinero, construir ingresos y entender cómo funciona realmente la riqueza, suscríbete al canal. Cada semana compartimos ideas, estrategias y reflexiones para que tomes mejores decisiones financieras y aproveches mejor tu tiempo. Ahora sigamos. Vamos a recorrer juntos las arterias del mundo. Vamos a seguir el dinero, rastrear los barcos y entender por qué lo que pasa en un estrecho remoto que probablemente nunca visitarás puede vaciar tu billetera, encarecer tu hipoteca y cambiar la geopolítica del planeta. Porque este no es un tema de marineros y capitanes, es un tema de tu dinero, de tus oportunidades y de cómo funciona realmente el mundo en el que vivimos, la ilusión de la abundancia permanente. Hay una pregunta que casi nadie se hace cuando va al supermercado. ¿De dónde vino todo esto? No en el sentido filosófico, en el sentido literal. Las peras que están en ese estante viajaron desde Chile. El aceite de oliva desde España o Grecia. Los gadgets electrónicos desde fábricas en Shenzhen o Hanoi. Las medicinas desde laboratorios en India o Alemania. Incluso el café de tu mañana hizo un viaje de miles de kilómetros antes de llegar a tu taza. Todo eso llegó en barco. Y no en cualquier barco. En barcos enormes, estructurados dentro de uno de los sistemas logísticos más complejos que la humanidad haya construido jamás. Un sistema que mueve más de 11.000 millones de toneladas de mercancías al año. Un sistema que representa alrededor de 25 billones de dólares en comercio anual. Un sistema que, visto desde afuera, parece invencible. Pero no lo es. Sufrimos de algo que los expertos marítimos llaman ceguera oceánica. Nos paramos en la orilla, vemos el horizonte, y asumimos que el océano es espacio vacío, agua sin historia y sin consecuencias. Pero si pudieras ver un mapa de calor con los datos GPS de toda la flota mercante global en tiempo real, verías algo que cambia completamente esa percepción. El océano no está vacío. Es una autopista colapsada, un sistema de tráfico tan denso como el centro de cualquier megalópolis del mundo, funcionando sin descanso, 24 horas al día, 365 días al año. Para entender por qué ese sistema es tan frágil, tienes que entender
cómo fue construido. Y la palabra clave aquí es eficiencia. Una sola palabra que explica tanto el milagro del comercio global moderno como la trampa que tendemos en su interior. Durante siglos el comercio marítimo fue lento, caro y peligroso. Cargar un barco era una operación que tomaba días, a veces semanas. Las mercancías venían empacadas de formas distintas, en tamaños distintos, y cada pieza requería manipulación manual. Los puertos eran caóticos. Los costos de transporte eran tan altos que limitaban naturalmente lo que valía la pena importar o exportar. La distancia geográfica era una barrera económica real y poderosa. Entonces llegó la caja. En 1956, un empresario del transporte terrestre de los Estados Unidos, llamado Malcolm McLean, tuvo una idea que parece absurdamente simple en retrospectiva, pero que fue revolucionaria en su momento. En lugar de descargar cada objeto individualmente desde el camión al barco y del barco al tren, ¿por qué no diseñar una caja estándar que pudiera moverse de un modo de transporte a otro sin abrirla nunca? El contenedor de carga estándar nació ese año. Y con él nació la globalización moderna tal como la conocemos. Porque lo que hizo el contenedor fue eliminar la fricción. Antes, cargar un barco era una operación artesanal. Después era una operación industrial automatizable. Una grúa tomaba el contenedor del camión, lo colocaba en la bodega del barco, y al llegar al destino, otra grúa lo transfería al ferrocarril o a otro camión. Sin abrir el contenedor, sin tocar el contenido, sin reempacar nada, sin perder tiempo. El impacto en los costos fue inmediato y devastador para la noción de que la distancia geográfica tenía precio. El costo de enviar una televisión desde una fábrica en China hasta un almacén en Los Ángeles se redujo a una fracción tan pequeña del precio final del producto que, en términos económicos, casi dejó de existir como variable relevante. Eso liberó al mundo. Abrió posibilidades económicas que antes parecían imposibles. Permitió que países con mano de obra barata accedieran a mercados que antes les eran inalcanzables, y que consumidores de países ricos accedieran a productos manufacturados a precios que habrían parecido ridículos una generación antes. Pero también creó una trampa que tardó décadas en hacerse visible. Porque cuando el transporte se volvió barato y predecible, las empresas adoptaron una filosofía de gestión que se llama producción justo a tiempo. La idea central es seductoramente simple. El inventario es desperdicio. Si tienes miles de componentes guardados en una bodega, esperando ser usados, estás inmovilizando capital, pagando espacio de almacenamiento y asumiendo el riesgo de que esos componentes queden obsoletos antes de ser utilizados. La solución que propone el sistema justo a tiempo es hacer que los componentes lleguen exactamente cuando se necesitan, no antes ni después. El proveedor te entrega esta mañana las piezas que vas a ensamblar esta tarde. El camión llega al muelle exactamente 4 horas antes de que la línea de producción las necesite. El barco descarga en el puerto justo cuando el camión está esperando en el muelle. Toyota perfeccionó esta filosofía en Japón durante los años 70 y 80. Los resultados en términos de eficiencia operativa fueron tan espectaculares que el mundo empresarial global lo adoptó casi universalmente en las décadas siguientes. Wall Street adoró el sistema porque reducía el capital inmovilizado, mejoraba los ratios de rotación de inventario y hacía los estados financieros más elegantes. Había solo un problema que parecía teórico durante décadas y que se volvió devastadoramente concreto en el siglo XXI. El sistema justo a tiempo asume que el mundo no tiene sorpresas, asume que el barco siempre llega a tiempo, que el canal siempre está abierto, que el estrecho
siempre está en paz, que los precios del combustible son predecibles, que nadie va a lanzar misiles a los cargueros, que no vas a haber una pandemia global que paralice los puertos durante meses, que no va a haber una sequía histórica que seque el lago que alimenta un canal transoceánico. Lo que hicimos, sin darnos cuenta, fue eliminar todos los amortiguadores del sistema global. Le quitamos el colchón a la economía mundial para ahorrar unos centavos por unidad. Y en logística, los amortiguadores no son lujo. Son lo que te salva cuando el mundo deja de cooperar. Al mismo tiempo que la filosofía justo a tiempo se expandía, los barcos se hacían más grandes, mucho más grandes. Los buques más grandes del mundo actual superan los 400 metros de eslora. Son más largos que el Empire State Building a costado de costado. Pueden transportar más de 24.000 contenedores en un solo viaje, suficiente para cargar los bienes manufacturados de varias ciudades medianas. Si pusieras en línea todos esos contenedores, formarían una fila de más de 144 kilómetros de longitud. La lógica económica detrás de estos monstruos flotantes es la misma que la del supermercado mayorista. Mientras más unidades transportas en un solo viaje, menor es el costo por unidad. Las economías de escala aplicadas al océano. Si un buque que cargaba 10.000 contenedores costaba cierta cantidad en combustible y tripulación, un buque que carga el doble no cuesta el doble en operación. Cuesta significativamente menos por contenedor. Los accionistas aplaudieron. Los gerentes de logística celebraron. Los puertos se modernizaron para recibir a estos gigantes. Nadie preguntó en voz suficientemente alta: ¿qué pasa cuando uno de estos gigantes falla? La respuesta llegó el 22 de marzo de 2021. El buque portacontenedores Ever Given, de casi 400 metros de largo, quedó encallado en el canal de Suez, bloqueando completamente el paso en ambas direcciones. El barco tardó 6 días en ser liberado. 6 días durante los cuales más de 400 barcos quedaron varados en ambos extremos del canal, esperando. Las pérdidas económicas globales fueron estimadas en alrededor de 10.000 millones de dólares por día de bloqueo. Todo por un solo barco. 6 días. Ahora detente un momento y piensa en eso. Una sola embarcación, encallada por accidente, durante menos de una semana, generó consecuencias que se sintieron en cadenas de suministro de 3 continentes durante semanas, después de que el canal volviera a abrirse. Los inventarios de ciertas industrias quedaron desfasados. Los precios de algunos bienes subieron. Los planes de producción de varias manufacturas tuvieron que ser revisados. Eso fue un accidente. Una coincidencia de viento fuerte y un momento de mala maniobra. Imagina que hubiera sido intencional. Imagina que en lugar de un barco encallado por el viento, hubiera habido un barco hundido deliberadamente en el canal, con sus restos bloqueando el paso de forma permanente. Imagina que en lugar de un punto cerrado, fueran 3 o 4 simultáneamente. Eso es exactamente lo que algunos actores del escenario geopolítico actual tienen la capacidad y en algunos casos la motivación de hacer. Y para entenderlo completamente, necesitas conocer la geografía del poder marítimo. Necesitas conocer los puntos donde el mundo se estrecha. Los puntos donde el mundo se estrecha. Si abres un mapa del mundo y sigues las rutas comerciales más transitadas, descubrirás algo perturbador. Toda esa riqueza, todo ese comercio, toda esa abundancia que damos por sentada, pasa por un número sorprendentemente pequeño de puntos en el mapa. No es un diseño inteligente, es geografía. Los continentes tienen la forma que tienen, las corrientes marinas van donde van, el precio del combustible penaliza las rutas largas. Y los barcos, para ahorrar tiempo y dinero, tienen que seguir rutas específicas.
rutas que convergen invariablemente en ciertos estrechos, ciertos canales, ciertas gargantas de agua rodeadas de tierra, y muchas veces de conflicto. Piénsalo como el sistema circulatorio humano. El corazón bombea sangre a través de miles de arterias, capilares y venas. Pero hay ciertos puntos del cuerpo donde el flujo sanguíneo pasa por un vaso especialmente estrecho, especialmente crítico. El médico los conoce bien. Si ese vaso se bloquea, aunque sea brevemente, las consecuencias pueden ser catastróficas. No porque el corazón sea débil, sino porque la anatomía no tiene alternativas en ese punto. El comercio global tiene exactamente ese problema. Y los puntos de bloqueo más críticos del sistema están bajo una presión simultánea que no tiene precedente en las últimas décadas. Vamos a recorrerlos, uno por uno, con la misma frialdad analítica con la que un médico examina un electrocardiograma preocupante. El estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta a las lágrimas. Busca en el mapa el extremo sur del Mar Rojo. Ahí, entre Yemen al noreste y las costas de Yibuti y Eritrea al suroeste, hay un estrecho de agua de apenas 29 kilómetros en su punto más angosto. En árabe, su nombre significa la puerta de las lágrimas. Durante siglos, ese nombre era una referencia a los peligros de navegación. Arrecifes traicioneros, corrientes impredecibles, vientos que cambiaban sin aviso. Hoy las lágrimas tienen otro origen. El Bab el-Mandeb es actualmente el punto de estrangulamiento marítimo más activo y peligroso del comercio mundial. No por razones geológicas ni climáticas, por razones que habrían parecido ciencia ficción hace apenas 20 años. Grupos armados no estatales disparando misiles balísticos y drones kamikaze a buques mercantes, como táctica deliberada de guerra económica asimétrica. La situación tiene un contexto que hay que entender para evaluar correctamente su impacto y su durabilidad. Desde finales de 2023, el movimiento Houthi en Yemen ha estado lanzando una campaña sostenida de ataques contra embarcaciones comerciales en tránsito por el estrecho. Misiles antibuque, drones de superficie, drones aéreos cargados de explosivos. La justificación política que ofrecen es la guerra en Gaza. Independientemente de la postura política que adoptes ante ese conflicto, los datos económicos del impacto de su campaña son objetivos y verificables. Aproximadamente el 12% del comercio marítimo mundial pasa por el Bab el-Mandeb en su camino hacia o desde el Canal de Suez. Alrededor del 30% de todos los contenedores que se mueven globalmente utilizaban esta ruta antes de la crisis. Para los países europeos que comercian con Asia, esta ruta es especialmente crítica porque representa el camino más corto entre los puertos asiáticos y los mediterráneos y del norte de Europa. Cuando los ataques comenzaron a intensificarse, las grandes empresas navieras del mundo hicieron el cálculo que cualquier empresario racional haría. Los seguros para navegar por la zona se dispararon en porcentajes que, en cualquier otro sector, habrían parecido una hipérbole. Las primas de cobertura de riesgo de guerra para un buque transitando el Mar Rojo aumentaron más de 1000% en cuestión de semanas. Lo que antes costaba una pequeña fracción del valor del barco en seguro anual, se convirtió en un costo prohibitivo por viaje individual. El atajo dejó de ser barato. Y entonces los capitanes giraron el timón. En lugar de cruzar el Mar Rojo hacia el Canal de Suez, los barcos comenzaron a navegar hacia el sur, rodeando el continente africano por el extremo meridional, por el Cabo de Buena Esperanza. Es una ruta perfectamente navegable. África es perfectamente sorteable. El problema es la distancia. Un desvío de más de 6.000 kilómetros náuticos adicionales. Entre 10 y 14 días de navegación extra por viaje, dependiendo de la velocidad del buque y las condiciones climáticas. Suena a inconveniencia leve.
En términos de comodidad personal, si Amazon te dijera que tu paquete llegará 2 semanas tarde, probablemente lo tolerarías. Pero esto no trata de paquetes de Amazon. Recuerda la lógica del sistema justo a tiempo. Cuando un barco tarda 14 días más en completar su circuito, ese barco queda efectivamente retirado de la capacidad operativa del sistema durante esas 2 semanas adicionales. No está en ningún lugar útil. Está en el mar, quemando combustible, sin poder cargar ni descargar en esos días extras. Para mantener la misma frecuencia de entregas que antes, las navieras necesitan añadir más barcos a las rutas. Pero la flota comercial global es finita. No puedes construir barcos en semanas. Si de repente necesitas 20% más de capacidad en las rutas, Europa-Asia porque cada viaje tarda más. Ese 20% de capacidad adicional tiene que salir de algún lado. Y sale reduciendo la disponibilidad en otras rutas. Menos oferta de barcos disponibles con la misma demanda de transporte global significa una sola cosa: los fletes se disparan. Los índices de precios de contenedores de Asia a Europa se triplicaron en los primeros meses de la crisis. No subieron 20%, no subieron 50%, se triplicaron. Y cada uno de esos barcos que tomó la ruta alternativa alrededor de África quemó cerca de $1 millón adicional en combustible por viaje, dependiendo del tamaño del buque. ¿Quién paga eso? Tú. Está incorporado en el precio final de tus zapatos, tu cafetera, tus medicamentos importados, las piezas de repuesto de tu electrodoméstico. La inflación de las cadenas de suministro no aparece en un solo renglón de la factura. Se disuelve en los precios de todo lo que compras, y casi nadie la conecta con lo que está pasando en un estrecho al sur del Mar Rojo. Pero lo más perturbador del Bab el-Mandeb no es el costo inmediato. Es la asimetría de poder que revela. La Marina de los Estados Unidos y sus aliados desplegaron una coalición naval con el nombre de Operación Guardián de la Prosperidad para proteger el tráfico comercial en la zona. Destructores que interceptan misiles en pleno vuelo. Fragatas que rastrean drones. Una operación costosa, compleja y políticamente complicada. En apariencia es una demostración de fuerza occidental. En la práctica, la ecuación económica no favorece al defensor. Un dron UTI construido con componentes básicos cuesta entre $20.000 y $50.000, según las estimaciones disponibles. El misil interceptor estándar, que un destructor de la Armada de los Estados Unidos dispara para derribarlo en el aire, cuesta entre $1 y $4 millones por unidad, dependiendo del tipo de interceptor. Los hutíes pueden fabricar drones más rápido de lo que los arsenales navales occidentales reponen los interceptores. Y reponer esos misiles no toma semanas. Toma meses o años de producción industrial planificada. Es una guerra de desgaste asimétrica en su forma más pura. Y en una guerra de desgaste asimétrica, el que tiene menos que perder generalmente aguanta más. Un actor no estatal, sin economía formal que proteger, sin imagen internacional que mantener, sin mercados financieros que colapsar, sin ciudadanos que voten en elecciones, puede mantener esta presión indefinidamente o hasta que las condiciones políticas que lo motivan cambien. La respuesta defensiva occidental, en cambio, consume recursos militares a un ritmo que genera preguntas incómodas sobre la sostenibilidad. El Bab el-Mandeb nos enseña algo que los estrategas militares ya sabían, pero que el mundo empresarial había olvidado cómodamente. No necesitas una armada para paralizar el comercio global. Necesitas precisión, asimetría, la voluntad de ignorar las reglas del juego convencional y la capacidad de mantener la presión en el tiempo. Y eso es solo el primer punto en el mapa. El estrecho de Hormuz, el interruptor del sistema energético global. Mueve tu dedo por el mapa hacia el noreste. Rodea la península arábiga hacia el Golfo Pérsico. Llegas a un estrecho de agua que, en su punto más angosto,
tiene apenas 54 kilómetros de ancho, con carriles de navegación de apenas 4 kilómetros en cada dirección. A un lado, las costas de los Emiratos Árabes Unidos y Omán, aliados de Occidente. Al otro lado, Irán. Esto es el estrecho de Ormuz. Y si el Bab el-Mandeb es un dolor de cabeza serio, Ormuz es el botón de apagado de la economía industrial global. Los números son perturbadores incluso para quienes ya están familiarizados con la geografía energética mundial. Entre el 20 y el 25% de todo el petróleo que consume la humanidad, en un día, cada día, pasa por este estrecho. Aproximadamente el 20% del gas natural licuado que se comercia globalmente, la mayor parte proveniente de las enormes terminales de exportación de Qatar, también transita por aquí. Si calculas el valor en dólares del flujo energético que pasa por Ormuz en un solo día, estás hablando de cientos de miles de millones de dólares de valor energético atravesando 4 kilómetros de agua bajo la vigilancia constante de fuerzas militares de múltiples naciones. La diferencia crítica entre Ormuz y el Bab el-Mandeb es una sola, pero es fundamental. Si el Bab el-Mandeb se cierra, los barcos pueden desviarse por África. Es caro, es lento, los precios suben. Pero el comercio sigue moviéndose. Las fábricas siguen recibiendo insumos, con retrasos y a mayor costo. Pero los reciben. ¿Por qué crees que tu vida es estable? No hablo de tu rutina. No hablo de tus planes. Hablo de esa sensación invisible de que mañana todo seguirá funcionando. De que habrá electricidad cuando presiones el interruptor. De que el supermercado estará lleno y de que tu dinero seguirá teniendo valor. Ahora imagina algo distinto. No una guerra mundial en televisión, ni una crisis financiera anunciada con titulares dramáticos. Imagina algo más silencioso, más frío. Imagina que el sistema simplemente empieza a fallar. No de golpe, no con explosiones, sino con retrasos, con excusas, con pequeños cortes que se vuelven permanentes. Una pieza que no llega, un envío que se retrasa, un banco que restringe transferencias temporalmente, un puerto que deja de operar por mantenimiento. Y entonces alguien dice que es solo logística, pero no lo es, porque el mundo moderno no es una red fuerte, es una red tensa, extremadamente tensa. Está optimizada al límite, sin margen, sin colchón, sin tolerancia al error. Y cuando eliminas todo el margen de error para ganar eficiencia, lo que realmente haces es convertir estabilidad en ilusión. Lo que llamamos progreso global fue construido sobre una apuesta peligrosa, que nada grave interrumpiría los flujos críticos del planeta. Durante décadas nos convencieron de que la globalización era sinónimo de resiliencia, que cuanto más conectados estuviéramos, más fuerte sería el sistema y que la interdependencia evitaba conflictos. Pero la interdependencia también crea vulnerabilidad compartida. Hoy, la mayor parte del comercio mundial viaja por mar, y la mayoría de los bienes que usas han cruzado al menos un océano. Tu teléfono, tus medicamentos, los fertilizantes que producen tu comida, las piezas que mantienen la red eléctrica funcionando. Nada de eso nace completo en un solo lugar. Vivimos dentro de una cadena global fragmentada en miles de eslabones que depende de nodos específicos, puntos geográficos, estrechos, infraestructuras críticas y sistemas financieros centralizados. Si uno falla, el impacto es incómodo. Si dos fallan, es inflación. Si tres fallan al mismo tiempo, es crisis estructural. Y ahora mismo varios de esos puntos están bajo presión simultánea. No por una sola causa, sino por una combinación peligrosa de rivalidades geopolíticas, clima extremo, guerra híbrida, deuda excesiva, dependencia energética concentrada y sobreespecialización industrial. La revolución logística convirtió el mundo en una fábrica distribuida y el modelo justo a tiempo redujo inventarios al mínimo.
Las empresas dejaron de almacenar semanas de producción porque confiaban en que los envíos llegarían exactamente cuando fueran necesarios. Eso liberaba capital, aumentaba rentabilidad y mejoraba indicadores financieros, pero eliminaba amortiguadores. Cuando todo funciona, es brillante. Cuando algo se interrumpe, el sistema no tiene margen. Primero fueron interrupciones, sanitarias globales, luego conflictos regionales con impacto energético y después tensiones estratégicas entre potencias que ya no comparten intereses fundamentales. Las rutas marítimas que parecían neutrales hoy son espacios de presión geopolítica. Los estrechos que conectan océanos son vulnerables a bloqueos físicos o amenazas asimétricas. La energía que mueve turbinas y fábricas depende de corredores específicos donde un incidente puede disparar precios globales en cuestión de días. Pero el riesgo no es solo físico, también es financiero. El sistema comercial mundial está profundamente anclado en una moneda dominante, y cuando esa moneda se convierte en herramienta geopolítica, el comercio deja de ser neutral. Las sanciones financieras no solo afectan gobiernos, redirigen flujos, fragmentan mercados y empujan a países a crear sistemas paralelos. No es una ruptura inmediata, es una erosión gradual. Y cuando el comercio se fragmenta, la eficiencia disminuye. Cuando la eficiencia disminuye, los costos aumentan. Cuando los costos aumentan de forma estructural, la inflación deja de ser transitoria. Estamos entrando en el fin de la era de lo barato. Durante décadas el mundo disfrutó de tres grandes motores deflacionarios: mano de obra abundante y barata, energía relativamente accesible y comercio sin fricciones significativas. Hoy, esos tres pilares están bajo presión. Las poblaciones envejecen, la energía es más volátil y politizada, y el comercio es cada vez más estratégico. Las empresas relocalizan producción, diversifican proveedores y duplican cadenas críticas. Eso aumenta resiliencia, pero también aumenta costos. Y ese costo no desaparece, se traslada, se incorpora a precios finales. Lo que parecía inflación temporal puede transformarse en inflación estructural moderada, pero persistente. Y cuando la inflación es estructural, el comportamiento financiero cambia. Subir tasas enfría la economía, pero aumenta presión sobre deuda, pública y privada. Bajarlas alimenta inflación y debilita la moneda. El equilibrio se vuelve delicado. En este nuevo entorno, el riesgo ya no es solo una recesión clásica del ciclo económico. Es la posibilidad de choques simultáneos en múltiples capas del sistema. Infraestructura física, infraestructura digital, infraestructura financiera y, sobre todo, confianza. La confianza es el activo invisible más importante del sistema global. Confianza en que un contrato se respetará, en que una transferencia llegará, en que un barco arribará, en que una moneda mantendrá poder adquisitivo razonable. Cuando esa confianza se erosiona, los actores económicos reaccionan acumulando inventario, buscando alternativas, retirando capital y diversificando reservas. Cada uno de esos movimientos es racional a nivel individual, pero colectivamente genera ineficiencia. Es la paradoja de la autoprotección. Cuanto más se protegen empresas y países, más fragmentado y costoso se vuelve el sistema global. Estamos entrando en una era de bloques regionales más autosuficientes, con economías que intentan reducir dependencias críticas y asegurar cadenas estratégicas. No es desglobalización total, es reconfiguración. Pero esa reconfiguración no es gratuita. Implica inversión masiva en infraestructura, subsidios industriales y competencia estratégica por minerales críticos, semiconductores, baterías y tecnología avanzada. Cada vez que dos grandes potencias compiten por el control de un recurso estratégico, el comercio deja de ser neutral y se convierte en instrumento de presión.
A eso se suma una nueva capa de vulnerabilidad, la digitalización. Puertos, refinerías, redes eléctricas y sistemas logísticos dependen de software. Un ataque cibernético coordinado puede paralizar flujos sin destruir físicamente la infraestructura. Es más barato, más difícil de atribuir y potencialmente igual de disruptivo. En un contexto de tensión geopolítica, la frontera entre guerra y economía se vuelve difusa, y eso incrementa la prima de riesgo global. Todo esto tiene implicaciones directas para ti. Significa que la estabilidad absoluta no existe y que el costo de la resiliencia será más visible en los próximos años. Significa que las empresas trasladarán mayores costos al consumidor y que los gobiernos enfrentarán decisiones cada vez más complejas entre crecimiento, inflación y estabilidad financiera. Significa que el mundo que conocimos, basado en eficiencia extrema y bienes cada vez más baratos, está dando paso a uno donde la seguridad, la redundancia y la estrategia pesan más que el precio mínimo. Y en ese mundo, entender cómo funcionan realmente las cadenas globales, la energía, el dinero y el poder, ya no es una curiosidad intelectual, es una herramienta de supervivencia económica. Y en ese mundo, la pregunta ya no es si habrá fricción, sino cuánta fricción puede absorber el sistema antes de cambiar de forma. Porque los sistemas no colapsan únicamente por un gran evento. Colapsan cuando pierden la capacidad de adaptarse al estrés acumulado. Durante décadas, cada crisis fue amortiguada con más liquidez, más deuda y más integración. Pero hoy, la deuda global está en niveles históricamente altos, los bancos centrales tienen menos margen político y la integración se está fragmentando. Eso reduce la capacidad de respuesta coordinada. Imagina un escenario en el que el precio de la energía se mantiene elevado durante varios años, no por un pico puntual, sino por competencia estructural por recursos y por menor inversión en exploración tradicional. Imagina al mismo tiempo restricciones comerciales en sectores estratégicos como semiconductores o minerales críticos. Añade a eso eventos climáticos extremos que interrumpen cosechas clave en varias regiones. Ninguno de estos factores por sí solo destruye la economía global, pero juntos generan un entorno persistente de costos altos, incertidumbre y menor crecimiento. Cuando el crecimiento se desacelera y los costos permanecen elevados, las empresas reducen inversión. Cuando reducen inversión, la productividad se resiente. Cuando la productividad se estanca, los salarios reales sufren. Y cuando los salarios reales se estancan mientras los precios suben, aumenta la tensión social. La economía no es solo números, es percepción. Y la percepción de deterioro sostenido erosiona confianza en instituciones, mercados y gobiernos. Otro factor crítico es la concentración industrial. Muchos sectores estratégicos dependen de un número muy reducido de productores. Desde microchips avanzados hasta componentes farmacéuticos específicos, la especialización extrema ha creado cuellos de botella invisibles. Durante años esto fue eficiente. Hoy es un riesgo. Si una sola región concentra una parte desproporcionada de una tecnología clave, cualquier interrupción local tiene consecuencias globales. Y reconstruir capacidad productiva avanzada no se logra en meses, sino en años. Además, la transición energética, aunque necesaria en muchos sentidos, añade complejidad. Cambiar matrices energéticas implica rediseñar infraestructuras, asegurar minerales específicos y financiar proyectos masivos. Durante esa transición puede haber desajustes temporales entre oferta y demanda. Si la inversión en energía tradicional cae más rápido que la capacidad renovable se expande, el resultado es volatilidad. Y la volatilidad energética es combustible para inflación. Al mismo tiempo, la arquitectura financiera internacional enfrenta tensiones silenciosas. Algunos países buscan reducir dependencia de sistemas de pago dominantes,
diversificar reservas y fortalecer acuerdos bilaterales. Esto no implica el fin inmediato del sistema actual, pero sí su progresiva fragmentación. Un sistema financiero fragmentado es menos eficiente, más costoso y más propenso a fricciones regulatorias y políticas. La digitalización, que prometía eficiencia ilimitada, también introduce riesgos sistémicos. Infraestructuras críticas conectadas a redes globales pueden ser vulnerables a interrupciones tecnológicas, errores de software o sabotaje digital. En un entorno donde la competencia estratégica es intensa, el ciberespacio se convierte en un frente más. Y a diferencia de los conflictos tradicionales, los ataques digitales pueden ser difíciles de atribuir, lo que complica respuestas y aumenta incertidumbre. Todo esto configura un escenario donde la volatilidad se vuelve la norma. No necesariamente una crisis permanente, sino una sucesión de sobresaltos que impiden largos periodos de estabilidad predecible. En ese contexto, las decisiones económicas cambian. Las empresas priorizan redundancia sobre eficiencia máxima. Los gobiernos priorizan seguridad económica sobre apertura total. Los inversionistas exigen mayores primas de riesgo. Y los consumidores enfrentan precios menos estables. Para ti, esto significa que el entorno económico de las próximas décadas probablemente será distinto al de las anteriores. No necesariamente peor en todos los aspectos, pero sí más complejo. La era en la que bastaba con asumir crecimiento constante, inflación baja y cadenas de suministro invisibles podría estar quedando atrás. La planificación financiera deberá considerar escenarios de mayor volatilidad, tasas de interés menos predecibles y cambios regulatorios más frecuentes. La resiliencia personal y empresarial adquiere un nuevo significado. Diversificación de ingresos, reducción de dependencia excesiva de un solo sector o región, construcción de reservas financieras y comprensión de riesgos globales dejan de ser conceptos teóricos y se convierten en estrategias prácticas. No se trata de alarmismo, sino de adaptación. Los sistemas cambian, y quienes entienden el cambio antes que la mayoría suelen posicionarse mejor. La historia muestra que cada gran reconfiguración global genera incertidumbre, pero también oportunidades. Nuevas industrias emergen, nuevas alianzas se forman y nuevas tecnologías redefinen productividad. Sin embargo, el periodo de transición suele ser turbulento. La diferencia entre quienes se benefician y quienes sufren más el ajuste suele estar en la preparación, la información y la capacidad de actuar con criterio cuando otros reaccionan con miedo. El mundo no está destinado inevitablemente al colapso, pero tampoco está garantizado que mantenga la estabilidad automática que muchos dan por sentada. Estamos entrando en una fase donde la eficiencia extrema cede espacio a la resiliencia estratégica, donde la integración absoluta da paso a bloques más definidos y donde la política y la economía se entrelazan más que nunca. La verdadera pregunta no es si el sistema cambiará, porque ya está cambiando. La pregunta es si tú cambiarás con él. Si entenderás las fuerzas que están moldeando esta nueva era económica. Si ajustarás tus decisiones financieras, profesionales y personales a un entorno más incierto, pero también lleno de posibilidades para quienes sepan leer el momento. Porque cuando la ilusión de estabilidad se desvanece, solo quedan dos opciones: ignorar las señales y esperar que nada ocurra, o analizar el tablero con frialdad y prepararte para un mundo donde la resiliencia vale más que la eficiencia ciega. Y en ese mundo, que se está formando ahora mismo, la información, la estrategia y la adaptación serán los activos más valiosos que puedas tener. Y hay algo aún más profundo ocurriendo bajo la superficie. Durante los últimos 70 años, el orden económico internacional se sostuvo sobre una arquitectura relativamente clara: rutas comerciales abiertas, predominio de una moneda de reserva fuerte, instituciones multilaterales que mediaban disputas y una expansión constante del crédito
que lubricaba el crecimiento. Ese entorno permitió que generaciones enteras crecieran con la expectativa de que el mañana sería, casi siempre, económicamente mejor que el ayer. Pero los órdenes económicos no son permanentes. Son construcciones históricas que reflejan equilibrios de poder específicos. Cuando ese equilibrio cambia, las reglas también cambian. Hoy estamos viendo señales de transición hacia un sistema más multipolar. Varias potencias compiten por influencia tecnológica, energética, militar y financiera. Esa competencia no siempre se manifiesta como conflicto directo. Muchas veces adopta la forma de subsidios industriales, restricciones comerciales, controles de exportación, acuerdos energéticos preferenciales o incentivos fiscales estratégicos. En un mundo así, la economía deja de ser únicamente un mecanismo de eficiencia y se convierte en una herramienta de poder. Las cadenas de suministro ya no se diseñan solo por costo, sino por alineación política. Las inversiones extranjeras se evalúan no solo por rentabilidad, sino por seguridad nacional. Y los datos, que antes eran simplemente información, ahora son activos estratégicos. Este cambio altera los incentivos. Si una empresa debe elegir entre producir en el lugar más barato o en el lugar más seguro políticamente, muchas veces optará por la segunda opción. Eso reduce eficiencia global, pero aumenta previsibilidad dentro de bloques específicos. El resultado es un mundo menos integrado, más regionalizado y con estándares tecnológicos potencialmente divergentes. A esto se suma un elemento demográfico. Varias economías desarrolladas enfrentan envejecimiento acelerado de su población. Menos trabajadores activos sostienen a más jubilados. Eso presiona sistemas fiscales y de pensiones, incrementa necesidad de endeudamiento público y limita capacidad de crecimiento estructural. Al mismo tiempo, algunas economías emergentes con poblaciones jóvenes enfrentan el reto opuesto: crear suficientes empleos productivos para absorber a millones de nuevos trabajadores. Cuando combinamos demografía, competencia geopolítica, transición energética y digitalización, el resultado es un entorno donde el crecimiento global podría ser más irregular. No necesariamente bajo de forma permanente, pero sí menos lineal, más dependiente de avances tecnológicos puntuales y de estabilidad regional. Y en ese contexto, la deuda se convierte en un factor crítico. Durante décadas, el crédito barato permitió financiar consumo, infraestructura, innovación y rescates en momentos de crisis. Pero la deuda no desaparece, se acumula. Si las tasas de interés permanecen más altas que en el pasado reciente, el servicio de esa deuda absorbe mayores recursos públicos y privados. Eso limita margen para estímulos futuros y obliga a decisiones difíciles: recortar gasto, aumentar impuestos o tolerar inflación. La inflación, por su parte, no es solo un fenómeno monetario. También puede ser reflejo de fragmentación, encarecimiento energético y menor eficiencia global. Si producir cuesta más porque se prioriza resiliencia sobre costo mínimo, los precios tienden a reflejarlo. Eso redefine expectativas. Las generaciones que crecieron en entornos de inflación baja deberán adaptarse a un mundo donde la estabilidad de precios no está garantizada de la misma manera. Todo esto no implica un destino inevitable de crisis permanente. Implica transición. Y las transiciones son incómodas porque rompen narrativas establecidas. Durante años se asumió que la globalización profunda era irreversible. Hoy sabemos que puede ralentizarse, reconfigurarse o incluso retroceder en ciertos aspectos. Sin embargo, cada transformación abre espacio para nuevas oportunidades. La relocalización industrial impulsa inversión en manufactura avanzada. La competencia tecnológica acelera innovación en inteligencia artificial, automatización y energías alternativas. La necesidad de eficiencia energética fomenta nuevos modelos de negocio.
Las tensiones financieras incentivan desarrollo de sistemas de pago alternativos y tecnologías descentralizadas. Pero aprovechar oportunidades exige claridad. Exige entender que el entorno ya no es el mismo, que las reglas implícitas del juego han cambiado, que depender de una sola fuente de ingresos, de un solo mercado o de un solo activo puede ser más arriesgado que antes. En un mundo de mayor volatilidad estructural, la adaptabilidad se convierte en ventaja competitiva. La capacidad de aprender rápido, ajustar estrategias y diversificar riesgos adquiere un valor extraordinario. No se trata de vivir con miedo, sino de abandonar la complacencia. Porque el mayor riesgo no es que el sistema cambie. El mayor riesgo es asumir que no lo hará. Estamos presenciando una reconfiguración silenciosa del comercio, la energía, la tecnología y las finanzas. No ocurre en un solo titular, sino en decisiones acumulativas. Una fábrica que se mueve, un acuerdo que se firma en moneda local, una inversión estratégica en infraestructura crítica, una restricción de exportación, un nuevo bloque comercial. Cada decisión individual parece pequeña. En conjunto, redibujan el mapa económico global. Y cuando el mapa cambia, quienes no lo actualizan en su mente toman decisiones basadas en un mundo que ya no existe. Por eso, el verdadero desafío no es predecir exactamente qué evento detonará la próxima disrupción. Es comprender las fuerzas estructurales que aumentan la probabilidad de fricción. Es aceptar que la estabilidad automática fue, en parte, producto de circunstancias históricas específicas que están evolucionando. El mundo que viene probablemente será más estratégico, más regional, más competitivo y más consciente de la seguridad económica. La eficiencia pura ya no será el único criterio dominante. La resiliencia, la redundancia y el alineamiento geopolítico tendrán un peso creciente. Y en medio de esa transformación, la pregunta final vuelve a ti. ¿Seguirás tomando decisiones como si nada estuviera cambiando? ¿O empezarás a construir tu vida financiera, profesional y personal entendiendo que estamos entrando en una nueva era? Porque las eras no cambian de un día para otro. Cambian gradualmente. Hasta que, de repente, miras atrás y te das cuenta de que el mundo que dabas por sentado ya quedó atrás. Y cuando ese momento llega, la mayoría de las personas reacciona tarde. No porque no hubiera señales, sino porque las señales eran incómodas, eran graduales, eran fáciles de ignorar. El cerebro humano está diseñado para detectar amenazas inmediatas, no transformaciones lentas. Si mañana cerraran los bancos, todos entrarían en pánico. Pero si, durante años, el poder adquisitivo se erosiona lentamente, si el crecimiento se desacelera de forma casi imperceptible, si las oportunidades se concentran cada vez más en sectores específicos, la adaptación ocurre con retraso. Y ahí es donde se produce la mayor transferencia silenciosa de riqueza. En los periodos de transición. Cuando el entorno cambia, los modelos mentales antiguos dejan de funcionar. Las estrategias que antes eran seguras se vuelven frágiles. Los activos que parecían intocables se vuelven volátiles. Y nuevos sectores, nuevas geografías y nuevas tecnologías empiezan a capturar valor. Piénsalo así. En la era de globalización acelerada, ganaron quienes entendieron antes que el comercio sin fricciones, la producción en Asia y la digitalización masiva redefinirían la economía. En la era que comienza, probablemente ganen quienes entiendan antes que la resiliencia estratégica, la seguridad energética, la automatización avanzada y la regionalización productiva serán ejes centrales. Esto no significa abandonar todo lo anterior. Significa ajustar la brújula. Porque incluso en un mundo más fragmentado, el comercio no desaparece. Se reorganiza. Incluso en un mundo
Con mayor competencia geopolítica, la innovación no se detiene, se acelera. Incluso en un entorno con inflación más persistente, la riqueza no se destruye automáticamente, se redistribuye. La clave está en comprender qué fuerzas estructurales están ganando peso. La tecnología, por ejemplo, seguirá siendo un motor fundamental, pero ya no solo como herramienta de eficiencia, sino como instrumento de soberanía. Los países compiten por liderazgo en inteligencia artificial, computación avanzada, biotecnología y sistemas energéticos. Esa competencia implica inversión masiva. Y donde hay inversión masiva, hay oportunidades. Al mismo tiempo, la automatización puede compensar parcialmente el envejecimiento demográfico en algunas economías. Robots industriales, sistemas autónomos y software inteligente permiten mantener productividad con menos mano de obra. Eso transforma mercados laborales, exige nuevas habilidades y redefine qué tipo de educación genera mayor retorno. La energía es otro eje crítico. Independientemente del ritmo de transición, asegurar suministro estable será prioridad estratégica. Eso implica diversificación de fuentes, inversión en almacenamiento, redes inteligentes y posiblemente en tecnologías emergentes. La infraestructura energética del futuro no será idéntica a la del pasado, y construirla requerirá capital, talento e innovación. En paralelo, la gestión del riesgo financiero se vuelve más sofisticada. En un entorno de mayor volatilidad estructural, la diversificación geográfica y sectorial deja de ser una recomendación teórica y se convierte en necesidad práctica. Entender ciclos de tasas de interés, exposición a deuda y sensibilidad a inflación ya no es solo asunto de especialistas. Afecta decisiones cotidianas. Pero hay algo más profundo aún. Las transiciones globales también transforman mentalidades. Durante décadas, muchas personas internalizaron la idea de que el sistema en general era estable por defecto, que las crisis eran excepciones temporales. En la nueva era, la excepción puede ser la estabilidad prolongada. Eso no significa vivir en caos permanente, sino aceptar que el equilibrio será más dinámico. Y en un equilibrio dinámico, la adaptabilidad es más valiosa que la rigidez. Empresas que puedan cambiar proveedores rápidamente, profesionales que puedan adquirir nuevas habilidades con agilidad, inversionistas que puedan reevaluar tesis sin apego emocional, países que puedan negociar con múltiples bloques sin aislarse completamente. La rigidez en tiempos de transformación suele ser castigada. La flexibilidad informada suele ser recompensada. Por eso, más allá de titulares alarmistas o narrativas extremas, lo importante es entender la dirección general del movimiento. No se trata de anticipar cada evento específico, sino de reconocer patrones. Mayor competencia estratégica, mayor regionalización, mayor énfasis en seguridad económica, mayor volatilidad energética y financiera. Si miras la historia, cada gran reconfiguración del orden económico mundial redefinió centros de poder, sectores dominantes y fuentes de riqueza. Algunos países ascendieron, otros se estancaron. Algunas industrias desaparecieron, otras nacieron de la nada. La pregunta no es si habrá ganadores y perdedores. La pregunta es de qué lado del cambio quieres estar, porque mientras muchos se enfocan exclusivamente en el riesgo, otros analizan las nuevas asimetrías. Donde hay fricción, hay ineficiencia. Y donde hay ineficiencia, hay espacio para innovación y ventaja competitiva. Un mundo más fragmentado puede significar cadenas más cortas y producción más local. Eso abre oportunidades para manufactura regional avanzada. Un mundo más enfocado en seguridad energética impulsa tecnologías de almacenamiento y eficiencia. Un mundo con mayor tensión financiera incentiva sistemas alternativos y nuevas formas de intermediación. Pero para posicionarse,
primero hay que aceptar que la era anterior no es permanente, que la estabilidad que muchos asumieron como natural fue producto de condiciones históricas específicas: abundante energía relativamente barata, expansión demográfica favorable en regiones clave, integración comercial profunda y dominio claro de ciertas instituciones financieras. Cuando esas condiciones cambian, el sistema también cambia. Y ese cambio ya está en marcha. No es un evento futuro hipotético, es un proceso presente. Cada política industrial estratégica, cada restricción comercial selectiva, cada inversión en infraestructura crítica, cada acuerdo energético bilateral, es una pieza más en este nuevo tablero. Tal vez el mayor error sería esperar una señal inequívoca, un momento dramático que anuncie oficialmente el inicio de una nueva era. La historia rara vez funciona así. Las eras se transforman gradualmente, hasta que la acumulación de cambios hace evidente lo que ya estaba ocurriendo. Y cuando finalmente se vuelve evidente, quienes observaron con atención llevan ventaja, porque entendieron que la estabilidad no es un estado permanente, sino el resultado temporal de equilibrios complejos. Y que cuando esos equilibrios se mueven, no sirve aferrarse al pasado, sirve adaptarse, sirve anticipar, sirve prepararse para un mundo donde la eficiencia extrema deja paso a la resiliencia estratégica, donde la integración total cede espacio a bloques más definidos, y donde la economía y la geopolítica caminan cada vez más de la mano. La transición no será lineal. Habrá avances, retrocesos, momentos de optimismo y episodios de tensión. Pero la dirección general apunta hacia un sistema más consciente del riesgo, más competitivo y más selectivo en sus alianzas. Y en ese entorno, la información clara, el análisis profundo y la capacidad de actuar con criterio serán ventajas decisivas. Porque al final, la diferencia entre quienes sufren el cambio y quienes lo aprovechan no suele estar en la suerte. Suele estar en la preparación. Porque prepararse no significa adivinar el futuro con exactitud, sino entender las fuerzas estructurales y ajustar la posición antes de que el cambio sea irreversible. Significa diversificar habilidades, capital, relaciones y conocimientos para que cuando una pieza del tablero se mueva, tengas alternativas y no dependas de un solo resultado. Significa reconocer que la velocidad de la información y la interconexión global hacen que los cambios se propaguen más rápido que nunca, y que quienes tardan en reaccionar quedan rezagados. Significa también entender que el riesgo ya no es solo financiero, sino estratégico. La vulnerabilidad geopolítica, la dependencia energética, la exposición tecnológica y la obsolescencia de modelos de negocio son amenazas que no se pueden ignorar. Por eso, mientras muchos buscan consuelo en la narrativa de la estabilidad perpetua, otros estudian patrones, anticipan escenarios y construyen resiliencia. Cada decisión que tomes hoy, cada inversión de tiempo, dinero o esfuerzo, puede determinar si eres espectador del cambio o protagonista que lo aprovecha. Y no se trata solo de acumular activos materiales, sino de construir capital intangible, redes de contactos, conocimientos especializados, adaptabilidad, reputación y visión estratégica. Porque cuando el mundo cambia, la verdadera ventaja no siempre es la riqueza visible, sino la capacidad de moverse con rapidez, de detectar oportunidades ocultas y de ejecutar con precisión. Los cambios que vienen redefinirán quién tiene poder y quién tiene influencia, quién domina mercados y quién queda relegado, quién lidera innovación y quién sigue tendencias. En este contexto, quedarse pasivo es equivalente a perder ventaja competitiva, y actuar sin análisis es arriesgarse a decisiones costosas. Las decisiones inteligentes son aquellas que anticipan la dirección de las fuerzas globales, que reconocen las nuevas prioridades de los bloques geopolíticos
que comprenden la evolución tecnológica, que valoran la seguridad energética y que ponderan la sostenibilidad financiera y social. Porque en el tablero que se está formando, cada movimiento tiene consecuencias acumulativas. No hay lugar para la improvisación prolongada ni para la negación del cambio. La era que llega no recompensará la complacencia, recompensará la previsión, la agilidad y la claridad de juicio. La riqueza se redistribuirá no solo a través de crisis visibles, sino mediante microtransformaciones estructurales que pocos perciben y que ocurren de manera silenciosa. El tiempo juega a favor de quienes observan y se preparan, y en contra de quienes esperan que todo vuelva a ser como antes. Por eso, la clave no es predecir cada evento, sino entender patrones, aprender de precedentes históricos, analizar indicadores y mantener una actitud proactiva. La información será valiosa, pero solo cuando se transforma en acción estratégica. La resiliencia será un activo más que el capital financiero, porque la capacidad de adaptarse define quién sobrevive y quién prospera. Y al final, aquellos que logren integrar visión, análisis, disciplina y acción, no solo resistirán la transición, sino que estarán en posición de liderarla, de crear nuevas oportunidades y de generar ventajas que otros simplemente no podrán replicar. Porque en la dinámica de cambio que ya está en marcha, la diferencia entre el éxito y el estancamiento, entre la relevancia y la obsolescencia, entre la ventaja y la vulnerabilidad, dependerá de la preparación consciente y de la capacidad de moverse con decisión cuando la mayoría aún duda. El futuro no es un punto en el tiempo, sino un flujo constante de transformaciones. Y quienes naveguen ese flujo con claridad y estrategia serán los que definan el nuevo orden de poder, riqueza y oportunidades. Cada elección, cada acción, cada aprendizaje acumulado hoy será la base sobre la cual se construirá la posición de liderazgo mañana. Y cada retraso, cada indecisión y cada ignorancia será una pérdida irreversible que otros aprovecharán. Por eso no hay espacio para la pasividad ni para la ilusión de que la estabilidad es permanente, porque la historia demuestra que los equilibrios se rompen gradualmente hasta que la acumulación de cambios hace evidente lo que ya estaba ocurriendo. Y quienes observaron con atención y actuaron con antelación llevan ventaja, mientras quienes confiaron en la inercia quedan rezagados y vulnerables. Y mientras algunos se aferran a la esperanza de que todo volverá a la normalidad, otros entienden que la normalidad ya no existe, que los viejos modelos de negocio, las jerarquías políticas tradicionales y las estructuras financieras que parecían sólidas están siendo reconfiguradas por fuerzas que no esperan a nadie. La tecnología no solo automatiza procesos, sino que redefine industrias enteras. La geopolítica no solo negocia tratados, sino que redistribuye influencia global. Los mercados no solo suben o bajan, sino que transforman quién tiene acceso a recursos estratégicos. En este escenario, prepararse no es un lujo ni una opción, sino una necesidad absoluta. La resiliencia se convierte en la verdadera moneda, la capacidad de pivotar frente a lo inesperado, de interpretar señales antes de que se conviertan en crisis y de actuar con precisión cuando los demás aún titubean. La educación continua, la diversificación de habilidades y la creación de redes sólidas ya no son recomendaciones, sino herramientas indispensables. Cada contacto, cada conocimiento adquirido, cada decisión que combina cálculo y audacia, se vuelve un activo estratégico que puede marcar la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Y al mismo tiempo, la información no es poder por sí sola. El verdadero poder reside en la interpretación, en la acción oportuna y en la ejecución consistente. Aquellos que esperan respuestas claras y soluciones definitivas se encuentran en desventaja, porque el mundo avanza en capas complejas que requieren juicio, intuición
y adaptabilidad. Los cambios no llegan de forma aislada, sino que se multiplican y se retroalimentan. Un movimiento económico genera efectos políticos. Un avance tecnológico redefine normas sociales. Un cambio cultural altera patrones de consumo. Y quienes no entienden esta interconexión quedan fuera de juego. La estrategia efectiva combina visión a largo plazo con acciones concretas en el presente, anticipando no solo lo que será visible para todos, sino también lo que permanece oculto hasta que es demasiado tarde. Así, cada decisión calculada, cada recurso movilizado de manera inteligente, cada oportunidad detectada antes que otros, se convierte en un multiplicador de ventaja. La preparación exige una mentalidad activa, alerta, capaz de transformar incertidumbre en oportunidad y riesgo en catalizador de crecimiento. Quien comprende esto no teme al cambio. Lo abraza, lo analiza y lo utiliza como palanca para avanzar más rápido que la mayoría. En última instancia, el éxito en este nuevo escenario no se mide únicamente por la acumulación de riqueza material, sino por la habilidad de mantenerse relevante, adaptable y capaz de influir en las transformaciones que otros solo observan pasar. La ventaja se construye en los márgenes, en los detalles que muchos pasan por alto, en la anticipación que convierte el caos en una hoja de ruta hacia nuevas oportunidades. Quien actúa con visión estratégica, quien entiende patrones, quien integra información, experiencia y acción, será el que defina los términos del juego, mientras los demás simplemente reaccionan. Y en ese contexto no hay atajos, ni certezas absolutas, ni caminos seguros. Hay preparación, análisis constante, ejecución inteligente y resiliencia acumulativa. Cada día, cada decisión, cada observación cuenta, porque el flujo de cambio no se detiene, y la ventana de oportunidad se abre y se cierra con rapidez. Aquellos que entienden esto y actúan en consecuencia, no solo sobreviven, sino que prosperan, construyendo posiciones de liderazgo que otros solo pueden envidiar, y creando estructuras de ventaja que perduran incluso cuando las circunstancias cambian de forma radical. El mundo no espera, no perdona indecisiones y no recompensa la pasividad. Recompensa claridad, audacia, previsión y la capacidad de convertir cada movimiento, cada aprendizaje, cada relación en un recurso que impulsa hacia adelante. Y así, la preparación se transforma en la verdadera estrategia de poder, en el camino que separa a quienes dominan la próxima era de quienes se quedan atrapados en los vestigios de la anterior. Cada acción inteligente hoy se convierte en la base de la ventaja de mañana, y cada retraso o error se paga con oportunidades perdidas que no regresan. Por eso quienes buscan liderar, influir y construir un futuro sólido, entienden que no se trata de predecir, sino de comprender, anticipar y moverse con precisión en un mundo que cambia a un ritmo implacable, donde cada decisión consciente es un paso hacia el control de su propio destino, mientras la inercia condena a los que esperan que el cambio llegue sin haber hecho nada para enfrentarlo. Y mientras algunos dudan, otros actúan, entendiendo que la inacción es la forma más rápida de perder relevancia, que la ventaja no se regala, se construye con constancia, enfoque y adaptabilidad. Que cada decisión, incluso pequeña, forma parte de un mosaico que determina posición, influencia y supervivencia en un ecosistema en constante transformación. Los líderes del mañana no son necesariamente los más fuertes o los más ricos, sino quienes leen el entorno, descifran patrones y convierten información dispersa en acción efectiva. No hay garantías, no hay certezas absolutas. Solo hay preparación, visión estratégica y ejecución calculada. La combinación que separa a quienes crean oportunidades de quienes solo reaccionan ante ellas. La habilidad de anticipar movimientos del mercado, cambios políticos, innovaciones tecnológicas y transformaciones sociales se vuelve esencial.
Quien la posee puede influir y capitalizar, mientras los demás se quedan intentando entender lo que ya pasó. Cada contacto profesional, cada aprendizaje adquirido, cada recurso movilizado, se transforma en una ventaja que multiplica el impacto de decisiones futuras, creando redes y estructuras que sostienen la resiliencia y la relevancia a largo plazo. Y no se trata solo de acumular conocimiento, sino de aplicarlo con precisión, integrarlo a estrategias concretas y ejecutarlo sin vacilación, porque el tiempo es el recurso más escaso y el retraso puede significar la pérdida irreparable de oportunidades. El mundo moderno premia la adaptabilidad, la audacia y la claridad de propósito. Castiga la indecisión, la pasividad y la dependencia de soluciones externas. Por eso, quienes lideran entienden que la preparación constante, la acción calculada y la capacidad de pivotar ante lo inesperado son los pilares de la ventaja sostenida. Cada escenario incierto es un laboratorio donde se prueban hipótesis, se ajustan estrategias y se afianza experiencia, convirtiendo cada desafío en una oportunidad de aprendizaje y cada riesgo en un catalizador de crecimiento. La acumulación de activos, conocimientos y relaciones no es suficiente si no se complementa con juicio, anticipación y ejecución. La verdadera fortaleza reside en transformar recursos en resultados tangibles y sostenibles. Así, mientras el entorno evoluciona, aquellos que comprenden la interconexión de economía, política, tecnología y cultura pueden adelantarse a la corriente, generando influencia y control donde otros solo ven caos. El tiempo no espera. La competencia es feroz y la velocidad de adaptación determina quién prospera y quién queda rezagado. Cada acción, cada decisión y cada movimiento consciente contribuyen a construir un camino de ventaja y liderazgo que se amplifica con la consistencia y la previsión. Y en este ritmo implacable, no basta con reaccionar. Hay que anticipar, aprender y ejecutar con precisión, convirtiendo cada experiencia, cada contacto y cada decisión en un multiplicador de oportunidades, porque la inercia solo beneficia a los que actúan, y la pasividad condena a quienes dependen de la suerte o de señales externas. La clave está en la integración de información, estrategia y acción, en la capacidad de interpretar correctamente las señales, evaluar riesgos y movilizar recursos de manera eficiente, en transformar la incertidumbre en ventaja y el caos en una hoja de ruta hacia nuevas oportunidades. Los que entienden esto se mantienen relevantes, influyen en el cambio y construyen estructuras de ventaja que perduran, más allá de las fluctuaciones inmediatas del entorno. El liderazgo se define no por títulos ni por riqueza, sino por la habilidad de crear y sostener relevancia, anticipar movimientos y convertir cada desafío en un paso hacia la consolidación de poder y control sobre el propio destino. Cada decisión consciente, cada movimiento estratégico y cada inversión de tiempo y recursos en preparación se traduce en capacidad de influencia, resiliencia y crecimiento sostenido, mientras la inercia y la pasividad solo aseguran pérdida y obsolescencia. Por eso, quienes buscan dominar y prosperar saben que la acción deliberada, la visión clara y la anticipación continua son los pilares sobre los que se construye cualquier ventaja real en un mundo que no espera, que no perdona y que recompensa solo a quienes están preparados para moverse con rapidez, precisión y consistencia. Cada instante cuenta, cada decisión consciente se multiplica y cada oportunidad capturada se transforma en base sólida para el próximo paso. Y así, el flujo de cambio se convierte en la herramienta que, bien utilizada, separa a los que lideran de los que simplemente sobreviven. Y así, quienes comprenden esta dinámica saben que no hay espacio para la complacencia, que el estancamiento es sinónimo de retroceso y que la ventaja real se obtiene al anticipar movimientos, adaptarse con rapidez
y ejecutar con precisión. Cada experiencia, cada aprendizaje y cada contacto se convierten en activos estratégicos que, correctamente integrados, generan efecto multiplicador sobre decisiones futuras y fortalecen la posición frente a competidores y circunstancias imprevistas. La resiliencia no es solo resistir, sino interpretar correctamente el entorno, identificar oportunidades ocultas y transformar cada desafío en un escalón hacia crecimiento y consolidación, mientras otros pierden tiempo intentando comprender lo que ya está sucediendo. La planificación cuidadosa, la ejecución rápida y la capacidad de ajustar estrategias al instante son los elementos que diferencian a quienes prosperan de quienes solo reaccionan. En este contexto, la información es poder, pero el verdadero poder radica en la acción informada y oportuna, en convertir conocimiento en resultados tangibles. Cada movimiento estratégico, cada inversión de recursos y cada decisión calculada se transforman en ventajas acumulativas que fortalecen la posición frente a la volatilidad y la incertidumbre, creando estructuras de influencia, redes de contacto y activos intangibles que garantizan relevancia y capacidad de respuesta. La anticipación se vuelve un arte, la adaptabilidad una disciplina y la ejecución precisa una obligación. Quienes dominan estas habilidades pueden moldear su entorno, crear oportunidades donde otros solo ven obstáculos y sostener un nivel de ventaja que se amplifica con el tiempo. La clave está en la integración constante de información, observación y acción, en la capacidad de convertir caos en claridad y riesgo en oportunidad, construyendo así un sistema de ventaja sostenible que permite no solo sobrevivir, sino liderar y definir resultados en un mundo impredecible y competitivo. Cada instante, cada decisión y cada acción se convierten en parte de un flujo continuo donde la coherencia, la consistencia y la visión estratégica determinan el éxito. Mientras otros dependen del azar o de la reacción, los que actúan con propósito y precisión crean un ciclo de ventaja acumulativa que consolida liderazgo, relevancia y control sobre su destino. Y en este proceso, la verdadera fortaleza no reside únicamente en recursos o habilidades individuales, sino en la capacidad de articularlos, movilizarlos y aplicarlos de manera coherente, transformando cada oportunidad y cada desafío en pasos concretos hacia la consolidación de poder, influencia y crecimiento sostenido. La inercia nunca premia, la pasividad nunca protege y la complacencia siempre penaliza. Solo la acción estratégica, informada y constante garantiza relevancia y capacidad de influir en el flujo de acontecimientos, convirtiendo cada elección consciente en un multiplicador de oportunidades y un catalizador de ventaja competitiva. Por eso, quienes lideran entienden que el tiempo es limitado, que cada movimiento cuenta y que la ejecución precisa y anticipada es la única forma de construir y sostener relevancia en un entorno que no espera, que castiga errores y que recompensa solo a quienes se preparan, se adaptan y actúan con determinación y visión clara. Cada acción deliberada, cada aprendizaje incorporado y cada recurso movilizado con propósito se transforman en escalones hacia la consolidación de influencia, resiliencia y ventaja sostenible, mientras la indecisión y la pasividad solo aseguran pérdida de oportunidades y retroceso frente a quienes comprenden la importancia de moverse primero, con claridad y consistencia. La habilidad de anticipar cambios, interpretar señales y ejecutar decisiones estratégicas se vuelve crucial para sostener ventaja, construir redes de poder y mantener relevancia, generando un ciclo donde la acción informada produce resultados tangibles que se multiplican a lo largo del tiempo. Y en este flujo continuo, cada desafío enfrentado, cada riesgo calculado y cada oportunidad aprovechada refuerzan la posición, amplían la influencia y consolidan la capacidad de liderar, mientras quienes se limitan a reaccionar observan cómo el mundo avanza sin esperar por ellos. La ventaja sostenida, por lo tanto,
se convierte en el resultado de preparación, acción, visión estratégica y adaptabilidad, combinadas de manera que cada decisión, movimiento y esfuerzo se integren en un sistema coherente que potencia crecimiento, resiliencia y capacidad de generar impacto en un entorno dinámico e impredecible. Y así, cada instante se transforma en oportunidad, cada decisión en catalizador y cada acción en multiplicador, de ventaja, consolidando un ciclo continuo donde la preparación y la ejecución se retroalimentan, definiendo quién lidera y quién simplemente sobrevive.